Bien, entonces la clase de hoy es la primera del curso, versa sobre etnomusicología. Tienen en el programa de primero 2 paginitas y media al principio, ya diré que es cosas muy generales sobre lo que voy a explicar. Lo primero que hay que hacer es centrar el tema. Habitualmente los cursos de historia de la música ni tratan las edades prehistóricas, como estamos haciendo en estética, sobre eso no se puede saber nada, se dicen muchas tonterías, ni tampoco tratan otras culturas. Nosotros le dedicaremos una clase para que sepan qué otras cosas hay en el siglo XX. No, esto no es musicología la que se imparte en los conservatorios. Por ejemplo, aquí, mi director de departamento, Vives y compañía, unos cuantos profesores que tienen, o en otros conservatorios que lo hacen bien. En España esto se enseña, la musicología, pero es la musicología de la música occidental. Es decir, lo que se ve en esa carrera, lo que vamos a ver hoy es otra cosa. Ahora les entraré en pies. En Occidente no hay fuentes escritas anteriores al siglo IX, no han quedado. Esto ya lo veremos en estética, que hay, que no hay. De modo que la musicología que se enseña en los conservatorios, con ese nombre correcto, es la que atañe a Occidente. Empezaré por donde debo, voy a poner pullera aquí, para no perderme, es que el mundo es muy grande. Puedo poner algunos de sus pueblos si quieren, lo piden, no hay ningún problema. No, Noruega, más o menos, Italia, Grecia, etcétera, se lo imaginan, ¿no? Por aquí están las Américas, el Golfo, no sé qué, bueno, hacen un esfuerzo de imaginación, ¿no? Y Asia no me cabe, está ahí. Voy a decir, en estas carreras, que es una licenciatura, pues es una especialidad, musicología convencional, se estudia la evolución de la música en Occidente, la música tonal, desde el siglo IX hasta nuestros días, hasta el siglo XX. Pero claro, tienen que ser conscientes de esto. Estamos ignorando realmente a la mayor parte de culturas. Por ejemplo, China o la India llevan aquí miles de años. Hay, a ver si lo pinto fuera, da igual, la India y China, que está aquí encima, de los 6.000 y pico millones que somos en el planeta, 1.000 millones y pico son hindús. Y 1.000 millones y bastante pico son chinos. O sea, entre estos dos ya son casi la mitad de la humanidad. Y luego hay un sinfín de culturas tribales, indios de Norteamérica. Hoy veremos algunas cosillas de toda esta gente, un poco, para que entiendan qué es lo que estamos dejando al margen. Esta carrera como tal sí que se imparte en universidades norteamericanas hace ya muchas décadas y en algunas universidades o conservatorios europeos, en España no. Esta carrera como tal empezó, los padres de este asunto, los primeros que empezaron a recopilar canciones y temas grabándolos de todas partes del globo, en realidad del extremo oriente, perdón, de Asia Central, etcétera, son Bartók. Esto que estoy diciendo ahora sí es tema de Bela Bartók, Leo, no me acuerdo cómo es, Janacek y Zoltán Kodály. ¿Saben quiénes son? Supongo. De Bela Bartók, no sé si pues ya, para dejárselo. Son un grupo y en torno a 1900, en los tiempos de Mahler, ellos en verano, están por aquí, son húngaros, rumanos, búlgaros, de esta zona de aquí, aquí está el Mar Muerto. Pues lo que hacen en verano es, en vez de irse de vacaciones a la dacha, ahí al chalet, ahí donde tiene Putin y todo eso, en el Mar Muerto hay unos complejos urbanísticos que para qué. Pues en vez de eso, se metían todo el verano, con la que cae ahí, en las estepas del Asia Central, como dice la obra de Borodín, a recopilar todos estos cantos. Al final de la clase veremos una foto donde se les ve a ellos en un pueblo de por ahí, Transilvania, por ahí metidos, y en el alféizar de una ventana se ve un picú. Un picú es los primeros tocadiscos de la historia, saben qué son, ¿no? Los picús. Después hablaremos un poco de ello. Estos pasan por ser los padres, pero hay otros musicólogos eminentes. El primero que empezó a recoger o a intentar sistematizar producciones musicales que no fueran occidentales es un ilustrado, un barroco, es Charles, lo veremos también en foto en un momento, Charles Burney. Este es el primer musicólogo de la historia de Occidente, es contemporáneo de Bach, tiene entrevistas a Bach, del año, estamos hablando de 1700, no llega a 50 porque Bach muere en el 50 y este le hace entrevistas. Estamos hablando de la primera mitad del siglo XVIII. Charles Burney es el primero, después hay un romántico un poco posterior que se llama Thomas Ellis y después ya vienen estos tres y otros musicólogos de renombre, por ejemplo Kurt Sachs. De Kurt Sachs estamos hablando un poco en estética
los que estuvieron ayer en la clase, no sé si alguno estuvo, si no, en la siguiente estética ya oirán hablar de él. Habla sobre las arpas egipcias y otros enredos que ya los veremos. Después de estos vienen estos, para que entiendan un poco el asunto. A principio del siglo XX, a esta nueva disciplina que intentaba observar los sistemas tonales de otras partes del mundo. La escala más frecuente, con diferencia, la más numerosa, es la de 7 sonidos, la octava, lo cual no significa que todas sean diatónicas o perfectamente diatónicas. La octava se sube en 7 pasos, sea uno hindú o sea lo que sea. Pero también hay escalas de 5, como en China, la pentatonía, en muchos pueblos de Sudamérica, de los Andes y de las selvas hay culturas, cuando se dice cultura se dice una tribu, una etnia, puede ser muy numerosa o poco, esto ahora no quita nada. Por ejemplo, en esta zona, muchas de estas sus canciones utilizan escalas tetratónicas, es decir, con 4 sonidos, lo cual no significa que no hagan canciones con más, es decir, que se diga que una etnia, por ejemplo, utiliza mayormente escalas de 4 sonidos, significa que la mayoría de sus canciones solo usan 4 sonidos de la escala, pero también hay algunas canciones que usan 5, otras 6, otras 7, es decir, excepciones a todo van a encontrar, a todo. Pero estadísticamente hablando, que esta ciencia es una ciencia estadística, ya lo leerán en esos 2 páginas y pico que tienen ahí. Más cosas. En un principio se la llamaba, a principios del siglo XX, musicología comparada, porque claro, intentaba comparar las producciones musicales de todo lo que no fuera Occidente, la tradición occidental. Hubo polémica durante varias décadas, unos que decían que había que hacer esto, otros lo otro. Después se la llamó antropología musical, como la antropología normal, supongo que saben qué es, ciencia del hombre. Andros, en griego significa hombre, ciencia del hombre, pero aplicada a la música, las diferentes culturas del mundo, es decir, su conducta musical. Siguió habiendo polémica y al final acabó llamándose, como hoy se la conoce, etnomusicología, es decir, musicología de todas aquellas culturas que no son Occidente. Hay un buen libro en ese extracto que tienen al principio, de 2 paginitas y medio, ahí está la referencia del libro, se llama Música de los continentes, está mal escrito. Es Música de los continentes no occidentales, es un error mío. Ese libro es de fácil lectura, está en castellano y es prácticamente lo único que podrán leer sobre este tema en castellano. En ese libro hay muchísimos datos como los que van a oír hoy. Es una cosa muy rápida, como la de Lucio Raya. Una pasada. Es decir, un poquito de aquí, un poquito de allá, y con esta clase cerraremos este tema.